Imagina una familia donde el legado se construye en las sombras, en un mundo donde el poder, el dinero y el peligro son parte del día a día. Así se puede describir la familia Guzmán, cuyos miembros han estado profundamente enredados en el narcotráfico, siguiendo los pasos de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, un nombre que resuena con fuerza en la historia del crimen organizado. Desde sus inicios, El Chapo fue un chico con un horizonte muy diferente al de muchos de sus compañeros. Nacido en La Tuna, un pequeño pueblo en el estado de Sinaloa, en 1957. Creció en un entorno donde las oportunidades eran escasas, pero las ambiciones eran grandes. Desde joven, mostró un interés por el negocio de la marihuana, lo que le llevó a entrar al mundo del narcotráfico. Fue en la década de los 80 cuando realmente empezó a ascender. Trabajó para el Cártel de Guadalajara, un paso crucial que le enseñó las complejidades del tráfico de drogas. Con el tiempo, El Chapo se convirtió en un líder influyente. Su astucia y capacidad para evadir a las autoridades le permitieron consolidar el poder del Cártel de Sinaloa. Durante los años 90 y principios del 2000, su organización se expandió, no solo en México, sino en el extranjero, estableciendo rutas de tráfico que llevaban drogas a Estados Unidos y más allá. Su éxito era tanto un testimonio de su habilidad como un reflejo de un sistema corrupto que le permitió operar con impunidad. Sin embargo, su vida criminal no fue solo una serie de victorias. La captura del Chapo en 1993 marcó el primer gran tropiezo en su carrera. Aunque su encarcelamiento fue breve, en 2001 logró escapar de una prisión de máxima seguridad, un evento que se convirtió en legendario y que mostró su capacidad de maniobra. Pero esta historia de héroe y villano no terminó ahí. En 2016 fue finalmente recapturado y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua. Pero la historia no termina con su caída. De hecho, parece que apenas comienza. La caída del Chapo y el rol de sus hijos. Tras la captura de su padre, los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, han comenzado a compartir detalles sobre la vida y los negocios de su padre. A través de entrevistas y declaraciones, han ido revelando la verdadera historia de la caída del Chapo, ofreciendo un vistazo íntimo al mundo del narcotráfico y a cómo se gestó su imperio. Los hijos del Chapo, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, crecieron bajo la sombra de un hombre temido y respetado. Desde pequeños, fueron introducidos a la vida del cártel, aprendiendo las reglas no escritas del narcotráfico, así como las traiciones y alianzas que lo caracterizan. Cada uno de ellos ha tomado un papel activo en el Cártel de Sinaloa, continuando el legado de su padre mientras luchan por mantener el control en un mundo que se ha vuelto cada vez más competitivo y violento. El ascenso de los Chapitos. Después de la captura de su padre, los Chapitos se encontraron en una encrucijada. Tenían que demostrar su valía, no solo a los miembros del cártel, sino también a otros grupos criminales que competían por el control del tráfico de drogas. La lección más importante que aprendieron de su padre fue que el poder no se regala, se toma y se defiende. Así empezaron a forjar su propio camino dentro del cártel, enfrentándose a enemigos, forzando alianzas y utilizando la violencia cuando era necesario. Los Chapitos no solo heredaron el nombre de su padre, también aprendieron a manejar los negocios de manera eficiente. Han utilizado las redes sociales y las nuevas tecnologías para expandir sus operaciones, un enfoque que contrasta con el estilo más tradicional del Chapo. Sin embargo, no han estado exentos de conflictos. La lucha por el liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa ha llevado a enfrentamientos violentos con otras facciones, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, un rival feroz que ha crecido en poder y ambición. Las revelaciones de los Chapitos. En varias ocasiones, los hijos del Chapo han hecho declaraciones que han sacudido el mundo del narcotráfico. Han compartido anécdotas sobre cómo su padre manejaba sus operaciones, cómo tomaba decisiones críticas y la relación que tenía con sus hombres de confianza. Según ellos, el Chapo siempre priorizaba la lealtad y la familia por encima de todo, algo que ha influido en su propia forma de actuar. Sin embargo, también ha mencionado los errores de su padre, incluyendo decisiones que llevaron a su eventual caída. Uno de los aspectos más intrigantes
que han revelado es cómo el Chapo utilizaba su astucia para evadir a las autoridades. En su narrativa, los Chapitos han enfatizado la importancia del engaño y la manipulación, no solo en el mundo del narcotráfico, sino también en la vida cotidiana. Esta habilidad fue sin duda un rasgo distintivo del Chapo y, al parecer, un legado que han abrazado. La influencia del Chapo en sus hijos. Los hijos del Chapo han manifestado que, a pesar de la vida criminal, hay una fuerte influencia familiar que no pueden ignorar. Hablan de su padre como una figura central en su vida, un hombre que, aunque envuelto en el crimen, les enseñó valores como la lealtad y la ambición. Estas enseñanzas, sin embargo, se ven enmarcadas por la naturaleza despiadada del mundo en el que viven. A medida que han ido tomando las riendas del cártel, han tenido que adaptarse a un entorno que cambia rápidamente. Las alianzas que su padre formó se han desmoronado y el vacío de poder ha creado un campo de batalla donde la violencia es la norma. Cada movimiento es estratégico y la desconfianza está a la orden del día. A pesar de su vínculo familiar, la competencia entre ellos mismos también ha sido feroz. La historia de traición y rivalidad es una constante en el narcotráfico y los Chapitos no son la excepción. La dinámica del cártel de Sinaloa. Bajo la dirección de los hijos del Chapo, el cártel de Sinaloa ha intentado mantener su relevancia en un panorama cambiante. Cada uno de ellos ha aportado su estilo, contribuyendo a una dinámica interna que es tanto caótica como fascinante. La gestión del cártel ha pasado de ser un negocio familiar a convertirse en un campo de guerra lleno de estrategias complejas y negociaciones. En este contexto, es crucial entender el impacto que la figura del Chapo sigue teniendo a pesar de su ausencia. Su legado pesa sobre sus hijos, quienes deben enfrentarse a la difícil tarea de vivir a la altura de las expectativas. Al mismo tiempo, son conscientes de que deben superar los errores de su padre para consolidar su posición en el narcotráfico. En los últimos meses, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán han estado en el centro de la atención pública y mediática, desatando una serie de revelaciones que han sacudido los cimientos del narcotráfico en México. Todo esto ha surgido a raíz de una carta que su padre les envió desde la prisión, donde les entregó una responsabilidad monumental: mantener y expandir el legado del cártel de Sinaloa. Esta misiva ha actuado como un detonante, destapando secretos oscuros y añadiendo más tensión a la ya complicada dinámica familiar y criminal. La carta, que fue revelada en medios de comunicación y redes sociales, es un documento cargado de simbolismo y significado. En ella, el Chapo les habla no solo como padre, sino como un líder que aún se siente responsable de su imperio. Les recuerda la importancia de la lealtad, la astucia y el control sobre sus operaciones. Lo que parecía ser una simple comunicación familiar se ha transformado en un mensaje lleno de instrucciones que ha influido profundamente en la forma en que los Chapitos han manejado su poder. La responsabilidad heredada. Al recibir esta carta, los hijos del Chapo se encontraron ante una encrucijada. Por un lado, la presión de seguir los pasos de su padre, un hombre que construyó su imperio a base de estrategias calculadas y decisiones audaces. Por otro lado, el desafío de lidiar con un entorno donde la violencia y la traición son constantes. La responsabilidad de liderar un cártel de tal magnitud no es algo que se tome a la ligera, y los Chapitos lo saben muy bien. Desde la entrega de esa carta, su comportamiento ha cambiado. Han aumentado la comunicación entre ellos, estableciendo alianzas más sólidas para enfrentar a sus rivales y consolidar su poder. Pero también han empezado a destaparse secretos que hasta ahora habían permanecido ocultos bajo la sombra de su padre. Detalles sobre cómo operan, las relaciones que mantienen y las decisiones difíciles que han tenido que tomar están saliendo a la luz, revelando una complejidad que pocos imaginarían en el mundo del narcotráfico. Secretos ocultos y estrategias. Los secretos que han emergido no son solo sobre sus operaciones, sino también sobre las intrigas internas que amenazan con fracturar su alianza. Las rivalidades no solo son externas, sino también entre ellos. La carta del Chapo, lejos de ser una guía clara, ha añadido una capa de presión. Cada uno de los Chapitos busca demostrar que puede ser el líder que su padre esperaba, lo que ha generado un clima de competencia y desconfianza. Se han escuchado rumores sobre disputas internas, con algunos de ellos cuestionando las decisiones de sus hermanos. Este ambiente ha sido fértil para el surgimiento de alianzas inesperadas y, en algunos casos, hasta de traiciones. A medida que cada uno intenta posicionarse como el sucesor legítimo, los secretos empiezan a filtrarse, revelando cómo operan
y cómo se enfrentan a la presión de las autoridades y los rivales. La dinámica cambiante del cártel. Con la revelación de estos secretos, la dinámica del cártel de Sinaloa también ha evolucionado. Los Chapitos han tenido que adaptarse a un nuevo tipo de rivalidad, no solo contra otros cárteles, sino también entre ellos mismos. Esta lucha interna ha llevado a una intensificación de la violencia, donde las alianzas son efímeras y la lealtad se compra y se vende. La carta de su padre le recordó que el narcotráfico es un mundo despiadado y cada decisión cuenta. Esto ha resultado en operaciones más agresivas, buscando afianzar su control sobre la ruta de tráfico y eliminar a aquellos que amenazan su dominio. Sin embargo, esta estrategia también ha expuesto más secretos, pues a medida que intensifican sus acciones, las autoridades están más atentas y dispuestas a desmantelar sus redes. Revelaciones impactantes. Las revelaciones no solo han afectado la estructura interna del cártel, sino que también han captado la atención de los medios y las autoridades. Las entrevistas y los testimonios de personas cercanas a los Chapitos han comenzado a circular, ofreciendo un vistazo a la mente de estos jóvenes líderes del narcotráfico. Sus decisiones, influenciadas por la carta de su padre, se ven reflejadas en cómo se han manejado las operaciones y cómo han respondido a las amenazas externas. Los Chapitos han sido descritos como una mezcla de astucia e impulsividad. Su deseo de demostrar su valía ha llevado a decisiones arriesgadas, algunas de las cuales han resultado en consecuencias inesperadas. Esta dinámica de poder en el cártel no solo refleja la influencia del Chapo, sino también las ambiciones personales de cada uno de los hermanos, quienes buscan dejar su huella en un mundo que exige tanto. Una nueva era en el narcotráfico. A medida que las revelaciones continúan saliendo a la luz, el cártel de Sinaloa se encuentra en un punto crítico. La figura del Chapo sigue siendo un faro, pero los Chapitos están forzando su propio camino, uno lleno de desafíos, rivalidades y secretos. Cada paso que dan se convierte en parte de una narrativa más amplia, una historia que refleja la complejidad del narcotráfico en la actualidad. El legado del Chapo sigue influenciando a sus hijos, pero también está claro que cada uno de ellos está tratando de marcar su propio destino. La carta que les entregó desde la cárcel se ha convertido en un catalizador para una serie de eventos que han transformado la estructura del cártel y la vida de los Chapitos, llevándolos a un lugar donde la lealtad, la ambición y el peligro coexisten de manera inseparable. Con el ojo del huracán apuntando a ellos, el futuro de los Chapitos sigue siendo incierto, pero una cosa es segura: su historia apenas comienza y las revelaciones continúan fluyendo, destapando un mundo en el que el narcotráfico, la familia y la traición se entrelazan de formas sorprendentes. En medio del torbellino que rodea a los Chapitos, han comenzado a surgir sus propias narrativas sobre la caída de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán. Mientras los secretos del narcotráfico y las rivalidades internas se intensifican, ellos han decidido tomar el control de su historia, revelando aspectos que están cambiando la percepción pública sobre el legado del Chapo y su eventual arresto. A través de entrevistas y comunicaciones estratégicas, han delineado una narrativa que destaca no solo las traiciones externas, sino también las decisiones que, según ellos, llevaron a la caída de su padre. La historia que cuentan transforma al Chapo de un astuto criminal en una víctima de su propio entorno. La traición desde adentro. Uno de los mensajes más contundentes que los Chapitos han compartido es que la caída del Chapo no fue simplemente el resultado de sus acciones, sino de una serie de traiciones dentro de su propia organización. La traición es parte del juego, y ellos explican cómo algunos de los hombres más cercanos a su padre, en quienes confiaba plenamente, lo traicionaron en momentos críticos. Esto no solo dejó al Chapo vulnerable ante las autoridades, sino que también creó un ambiente de desconfianza que ha perdurado hasta hoy. Este relato transforma la narrativa del Chapo, mostrándolo no solo como un astuto líder, sino como alguien que se dejó llevar por la confianza en quienes lo rodeaban. Ellos enfatizan en la presión constante de otros cárteles y las intrigas dentro de su propia organización hicieron que su padre bajara la guardia. El poder a veces aísla, y las decisiones impulsivas tomadas en medio de la presión contribuyeron a su arresto. La influencia de la prisión. En sus revelaciones también explica el impacto que tuvo la prisión en la mente del Chapo. Aunque muchos lo ven como un líder formidable, el tiempo en la cárcel lo hizo más vulnerable. En la prisión, la gente cambia, y el tiempo detrás de las rejas afectó su juicio y, en última instancia, sus acciones.
relatan historias de cómo en los momentos previos a su extradición, el Chapo se volvió más introspectivo, cuestionando las alianzas que había formado y las decisiones que había tomado. Esta vulnerabilidad fue un factor que debilitó su imperio justo antes de su caída. La estrategia de comunicación. Los chapitos han aprendido de los errores de su padre en términos de comunicación. La información es poder, y mientras el Chapo confiaba en ciertos aliados, ellos han optado por una estrategia más cuidadosa. Al compartir su versión de los eventos, buscan controlar la narrativa y desviar la atención de sus propias acciones, creando un escudo que les permita navegar en un mundo donde la percepción puede ser tan poderosa como el fuego. Al hablar sobre su padre, recuerdan momentos en que el Chapo mostró una vulnerabilidad inusitada, ofreciendo una imagen más humana. Era un hombre que amaba a su familia, y a pesar de sus crímenes, había un lado paternal que nunca se perdió. Esta imagen contrasta con la figura del narcotraficante despiadado, humanizándolo y dando contexto a las decisiones que tomó. El legado que persiste. A medida que los chapitos continúan revelando sus historias, su objetivo es más que aclarar el legado de su padre. Buscan solidificar su posición en el cártel y demostrar que son capaces de liderar con astucia, aprendiendo de las lecciones del pasado. No solo son sus hijos, son la próxima generación y quieren romper con el ciclo de errores. El legado del Chapo es complejo y a través de sus revelaciones, los chapitos están tratando de transformar la narrativa. En un mundo donde la lealtad es efímera y las alianzas cambian a diario, su historia es una mezcla de lecciones aprendidas y estrategias de supervivencia. Mientras la tensión continúa creciendo en el cártel de Sinaloa, la narrativa que ellos construyen es su mejor defensa. Con cada declaración y cada revelación, los chapitos están diseñando un mapa de su historia familiar, donde la traición, la lucha por el poder y el amor paternal se entrelazan en un relato que promete ser tan intrigante como peligroso. A medida que avancen en su camino, el eco de las decisiones de su padre resuena, pero su determinación por redefinir su legado está en marcha, llevando consigo la historia de la caída del Chapo a un nuevo horizonte. Los chapitos tomando decisiones propias. A pesar de la profunda reverencia que los chapitos sienten por su padre, Joaquín el Chapo Guzmán, han dejado claro que desean tomar sus propias decisiones y forjar su propio camino en el mundo del narcotráfico. Reconocen la influencia monumental del Chapo en su vida y en el legado del cártel de Sinaloa, pero también han llegado a la conclusión de que la prisión ha dejado marcas profundas en su mente. Con cada historia que cuentan, se hace evidente que han reflexionado sobre cómo estos años de encierro afectaron la perspectiva de su padre. La figura del Chapo pesa enormemente sobre ellos. Crecieron escuchando historias sobre sus logros y la astucia que lo llevaron a ser uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, han sido testigos de cómo la prisión transformó a su padre en alguien más vulnerable, que a menudo cuestionaba las decisiones que había tomado y las alianzas que había forjado. La cárcel lo cambió, dicen, y esta observación resuena en su deseo de no repetir los mismos errores. Es en este contexto que surge su necesidad de independencia. Si bien el respeto hacia su padre es innegable, sienten que es crucial establecer su propia identidad en un mundo donde la lealtad y la astucia son esenciales. No podemos vivir siempre a la sombra de un legado, afirman, y esta declaración subraya su determinación por tomar decisiones que se alineen con su propia visión del cártel. Han entendido que el poder viene con un costo, y la forma en que lo ejerzan determinará no solo su éxito, sino también su supervivencia. Esta independencia no significa que rechacen lo que su padre les enseñó. Al contrario, es una amalgama de lecciones aprendidas y una búsqueda de nuevas estrategias que respondan a los desafíos actuales. Cada uno de nosotros tiene que aprender a ser líder a su manera, comentan, mostrando su deseo de crecer y evolucionar. Los chapitos han empezado a implementar nuevas estrategias que reflejan su deseo de ser proactivos en lugar de reactivos, mientras que el Chapo operaba bajo su enfoque que a menudo lo colocaba en la mira de las autoridades y sus enemigos. Ellos están buscando maneras de diversificar sus operaciones y minimizar riesgos. Queremos ser más astutos, explican, subrayando la importancia de adaptarse a un entorno que está en constante cambio. Al hacerlo, han comenzado a construir su propia red de contactos y aliados, una estructura que les permite tener el control más directo sobre sus operaciones sin depender exclusivamente de las tácticas de su padre. Este cambio de mentalidad
es un paso crucial en su camino hacia la autonomía, y es evidente que están preparados para asumir el riesgo que esto conlleva. Los chapitos también han aprendido a valorar las lecciones del pasado de su padre. Sabemos que no todo lo que hizo fue correcto, dicen reflexionando sobre las decisiones que llevaron a la captura del Chapo. Esta autocrítica es fundamental, ya que les permite evitar errores similares. Quieren ser un cartel que no solo sobreviva, sino que prospere en un mundo donde la violencia y la traición son moneda corriente. Con un ojo en el futuro y otro en las lecciones del pasado, están decididos a construir un legado que, aunque influenciado por su padre, sea único. El pasado nos enseña, pero el futuro es nuestro, enfatizan, destacando su compromiso con la evolución. A medida que navegan por este camino, también enfrentan la dualidad de la lealtad y la independencia. Por un lado, sienten la presión de honrar el legado del Chapo y mantener unida a la familia. Por otro lado, saben que para ser verdaderos líderes deben pensar por sí mismos. La lealtad es importante, pero no puede ser ciega, afirman. Y esta reflexión los impulsa a tomar decisiones estratégicas que a veces pueden ir en contra de lo que se espera de ellos. El deseo de los chapitos de tomar decisiones por sí mismos es un reflejo de su crecimiento y evolución. Mientras construyen su propia historia en el mundo del narcotráfico, están decididos a dejar su huella. La influencia del Chapo seguirá presente, pero será un legado que ellos formularán a su manera. Con cada paso que dan, demuestran que aunque la prisión afectó la mente de su padre, no limitará su propio potencial. Cuando se habla de la caída de Joaquín El Chapo Guzmán, muchos piensan en arrestos y traiciones, pero para los chapitos hay un trasfondo más profundo que revela cómo esto afectó no solo a su padre, sino también al liderazgo del cártel de Sinaloa. Mientras ellos asumen su papel en el mundo del narcotráfico, han comenzado a desentrañar las conexiones entre las decisiones del Chapo y su propia lucha por encontrar su camino. La caída del Chapo no fue solo un evento aislado, fue el resultado de años de decisiones que erosionaron su liderazgo. A medida que los chapitos reflexionan sobre la trayectoria de su padre, ven cómo cada paso en falso, cada alianza rota y cada traición contribuyeron a un debilitamiento de su posición. La confianza es un pilar, dicen, y subrayan que cuando el Chapo comenzó a perder esa confianza, todo su imperio comenzó a tambalearse. La prisión tuvo un papel crucial en esto. El Chapo, encerrado y vulnerable, dejó de ser el líder astuto que una vez fue. Su ausencia física y mental creó un vacío que otros, en lugar de respetar, decidieron aprovechar. Para los chapitos, esta es una lección invaluable. Un líder no solo debe ser fuerte, sino también estar rodeado de leales. Una vez que la lealtad se quiebra, todo se desmorona, enfatizan, y lo han visto de primera mano. El legado familiar pesa mucho. Al ser los hijos del Chapo, sienten la responsabilidad de mantener en alto el nombre de la familia, pero también la necesidad de aprender de los errores de su padre. No queremos repetir su historia, afirma. Ellos saben que su padre, a pesar de su poder, cometió errores que les costaron su liderazgo y al mismo tiempo su libertad. A medida que los chapitos se adentran más en el negocio, están haciendo lo posible por evitar las trampas que atraparon a su padre. Saben que la historia de su familia está llena de lecciones sobre la ambición desmedida y las alianzas frágiles. Cada paso cuenta, comentan, y están decididos a hacerlo de manera diferente, tomando decisiones que fortalezcan su liderazgo y no lo debiliten. La caída del Chapo se convierte en un espejo en el que los chapitos se ven reflejados. Al observar las decisiones de su padre y el impacto que tuvieron, han entendido que su propia forma de liderar debe ser más estratégica y menos impulsiva. La fuerza no lo es todo, la inteligencia también cuenta, dicen, reconociendo que el mundo del narcotráfico ha cambiado. La influencia de las redes sociales y la presión de las autoridades son realidades que su padre no enfrentó en su apogeo. Las cosas son diferentes ahora, aclaran, y este entendimiento les impulsa a forjar un estilo de liderazgo más adaptativo y menos arriesgado. La lección es clara, no basta con ser temido, también hay que ser respetado. Así los chapitos están redefiniendo lo que significa ser parte del cártel de Sinaloa. Quieren un liderazgo que no solo se basa en el miedo, como ocurrió con su padre, sino en la lealtad y el respeto genuino. No buscamos ser clones del Chapo, enfatiza, queremos ser mejores. Esto no solo implica tomar decisiones más informadas, sino también construir relaciones sólidas con sus aliados y con las comunidades donde operan. Reconoce que un enfoque colaborativo puede ser más efectivo a largo plazo. El verdadero poder está en la unidad, afirma.
lo que marca un giro significativo en su filosofía. La caída de su padre ha dejado una marca indeleble en los Chapitos, pero también les ha ofrecido una oportunidad. En lugar de quedar atrapados en la sombra de su legado, están decididos a escribir su propia historia, basada en las lecciones aprendidas del pasado. Así que mientras se preparan para asumir el mando, los Chapitos están creando un nuevo modelo de liderazgo, uno que honra a su padre, pero que también se distancia de sus errores. La historia del Chapo se convierte en una advertencia y ellos, como la nueva generación, están dispuestos a aprender y a crecer. Con cada decisión que toman, no solo desafían el legado de su padre, sino que también se posicionan para redefinir el futuro del cártel de Sinaloa. La lección más importante que han aprendido es que aunque la caída de su padre fue un golpe devastador, también es el trampolín para construir algo diferente y, con suerte, más sólido. Su historia está lejos de concluir. Los Chapitos están forjando un camino que promete ser tan intrigante y complicado como el de su padre, pero con un enfoque que es exclusivamente suyo. El respeto por el Chapo sigue presente, pero también lo es la determinación de no repetir sus errores. Al reflexionar sobre la traición, la vulnerabilidad y la complejidad del liderazgo, los Chapitos han establecido un enfoque más inteligente y estratégico. Saben que en este juego la lealtad es vital y que la fortaleza se debe complementar con sabiduría. A medida que se preparan para escribir su propia historia, se enfrentan a un mundo que ha cambiado radicalmente, donde la astucia y la adaptabilidad son más importantes que nunca. La historia de su padre se convierte en una brújula que les guía, pero también es una advertencia que los empuja a innovar. Con cada paso que dan, los Chapitos no solo desafían las expectativas, sino que también están redefiniendo lo que significa ser parte del cártel de Sinaloa. Y en este proceso de renacer, están demostrando que el verdadero poder no radica solo en el miedo, sino en la habilidad de construir un futuro que respete el pasado, pero que también aspire a algo mucho más grande. El escenario está listo y ellos están listos para tomar el control. ¿Qué sorpresa traerá esta nueva generación en un mundo donde todo parece imposible? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de los Chapitos apenas comienza. Y por supuesto, nosotros seguiremos aquí para seguir hablando de estos temas tan controversiales. Coméntanos si quieres que te saludemos en el próximo video.